Yo creo que cada una de las empresas en sí ha establecido sus acciones de contingencia, y lo que quisimos en estos momentos es desarrollar una metodología ordenada, tratar de usar para los que tenemos o las empresas que tienen un sistema de gestión, algunas herramientas del sistema de gestión para armar estos planes de contingencia. Para los que no tienen sistema de gestión, una serie de pasos ordenados que nos permita gestionar de una manera adecuada y que esto nos sirva de aprendizaje y que nos lleve a hacer algo que nos quede para el futuro, ¿no? Para que podamos hacer un seguimiento de las cosas que definamos, para que podamos medir cómo nos fue con este plan de acción o con este plan de contingencia. Entonces, la idea fue eso, una metodología con una serie de pasos que vamos a ver y ver cómo nos sirve para ordenarnos esa metodología. Somos ASG, la consultora, para los que no nos conocen. Tenemos ya 23 años largos de experiencia, nacimos en Córdoba, hoy tenemos sucursales o oficinas en Buenos Aires, en Salta, y estamos haciendo algunos trabajos también en Neuquén, también con ganas de asentarnos por aquellos lados y tener algo operativo, si bien ya estamos atendiendo a un par de clientes por aquellos lados. Tenemos una amplia experiencia con capacitaciones, auditorías, asesoramientos. Tenemos la satisfacción de poder decir que el 100% de nuestros clientes han logrado la certificación cuando empezamos un proceso de asesoramiento. Nunca nos quedamos en la mitad del camino, por suerte. Socios de varias cámaras y organizaciones que nos permiten estar al tanto y estar en el día a día de cómo viene la cosa en diferentes rubros, en diferentes cuestiones, para también ser eso, soporte y ponernos al lado de nuestros clientes cuando trabajamos en cualquier tipo de asesoramiento. Nuestro fuerte es todo lo que es implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de todo tipo. Van a ver en la pantalla que abarcamos, creo que todas las normas que hoy están dando vuelta de sistemas de gestión, con todas estamos trabajando o hemos trabajado o hemos hecho trabajos. También hacemos auditorías internas como servicio tercerizado, desarrollo de proveedores, capacitaciones, mejoras de proceso, bueno, todo lo que es ayudar a nuestros clientes a tratar de mejorar y tratar de mejorar sus resultados como organización, ¿no? Yendo puntualmente al plan de contingencia, estos son los 12 pasos que hemos planteado como esta metodología que yo les comentaba, esa forma de ordenarnos. Y lo que vamos a hacer es ir trabajando, ir viendo punto a punto cada uno de estos pasos. El primer paso en este plan de contingencia, en este plan de crisis, es definir un comité de crisis. ¿Sí? Seguramente cuando nos pasó esto, que nos cayó el tema de la famosa pandemia, que nos pusieron restricciones sociales obligatorias, que nos tuvimos que quedar en casa, que muchas empresas tuvieron que cesar sus actividades, otras se vieron afectadas en muchas actividades esenciales a la empresa porque hubo gente que ya no pudo seguir concurriendo a los lugares de trabajo por diferentes motivos que estuvieron justificados con estas medidas de restricción. Empezamos a tomar decisiones, empezamos a accionar y a tratar de que esto no nos afecte, a ver cómo seguimos funcionando, a ver cómo hacemos que esto nos afecte de la menor manera posible. Lo primero que sugerimos es que nos ordenemos, nos juntemos las personas dentro de la organización que creemos que son las clave en cada uno de los procesos que nos pueden ayudar a gestionar cada una de las actividades, y armemos este comité de crisis, ¿sí? Que estas decisiones que tomemos no sean decisiones al voleo ni de cada una de las personas que nos pueden llevar a un montón de esfuerzos descoordinados, sino que tratemos de coordinarnos de la mejor manera posible, ¿sí?
este armado del comité de crisis. No es necesario que sea una reunión formal y que establezcamos acta de formación, ni mucho menos, sino que digamos, che, somos 3, 4, 5 los que nos vamos a juntar y entre nosotros nos tenemos que coordinar y tenemos que organizarnos para que la secuencia de actividades que definamos la hagamos de una manera ordenada y que realmente nos sirva. Entonces, si todavía no se formalizó ese de decir, che, estas son las personas y cada uno tiene ciertas responsabilidades ante esta crisis, hagámoslo porque es algo que es fundamental para poder pilotear esta cuestión de una manera adecuada. El segundo punto es, con la ayuda de los miembros del comité de crisis, tratemos de ver cuáles son los procesos críticos de la organización, qué cosas no pueden dejar de funcionar pase lo que pase, para que la empresa pueda seguir su rueda con el menor efecto posible. ¿Sí? Hay empresas que no pueden tener procesos productivos, hay empresas que se les ha duplicado el proceso, la necesidad o la demanda productivamente, ¿sí? Por punto, las 2 empresas de fábrica de respiradores de acá de Córdoba, esa gente se vio totalmente desbordada por las cosas. Hay otras empresas que están completamente cerradas y que no pueden tener ningún tipo de actividad. Che, ¿cuáles son esos procesos críticos? ¿Seguimos facturando? ¿Cómo hacemos las cobranzas? ¿Podemos seguir entregando? ¿Podemos seguir dando soporte técnico? ¿Podemos seguir dando apoyos remotos a ciertos clientes? ¿Qué son las cosas que necesitamos para poder seguir sobreviviendo? Entonces, identifiquemos claramente qué son esas cuestiones y esos procesos críticos que tenemos que tratar de que se afecten de la menor manera posible dentro de la organización. ¿Sí? El segundo paso es, che, ¿cuáles son los escenarios? ¿Sí? Hagamos un análisis. Che, ¿la cuarentena cuándo termina? Ahora el 13, ¿va a seguir 15 días más? ¿Mayo vamos a funcionar normalmente? ¿Sí? Después que pase todo esto, ¿cómo vamos a ir retomando las cosas y cómo vamos a terminar de enfocarnos? Mientras tanto, ¿cómo hacemos para cumplir los compromisos mínimos que tenemos establecidos? ¿Sí? Del personal, el 100% del personal está en su casa, hay gente que está trabajando en la empresa, hay parte que está en casa, la empresa sigue funcionando de manera normal porque son parte de los exceptuados. ¿Sí? Nuestros clientes, ¿en qué punto están trabajando? ¿Sí? ¿Van a seguir funcionando nuestros clientes? ¿No van a seguir? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Sí? ¿Se nos van a caer algunos clientes? ¿Vamos a ganar clientes nuevos porque van a demandar de nuestros servicios o de nuestros productos? ¿Sí? Son los diferentes escenarios que deberíamos considerar en esta situación. Para los que estamos trabajando con sistemas de gestión, y es una pregunta, y creo que hay varios que están. ¿Qué herramientas tenemos dentro de nuestro sistema de gestión para trabajar sobre esto? ¿Sí? La matriz PBR es la matriz de peligros y riesgos de salud y seguridad ocupacional, workflow de procesos, capacitación. Sí, son procesos que se pueden activar. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para hacer este análisis de escenario, definir cuáles son nuestros procesos críticos que pueden verse afectados? ¿Sí? Y es una herramienta que es relativamente nueva para los sistemas de ISO, que nos la pusieron ahí y que tratamos dentro de los últimos 3 años, desde el 2015, como locos, a andar funcionando. ¿Sí? Abordaje de riesgo, FODA. ¿Sí? El análisis de contexto. ¿Sí? Estamos en una situación que nos pateó el tablero en cuanto al contexto de nuestra organización. ¿Sí? ¿Qué cuestiones nuevas surgen dentro de ese contexto que nos están afectando ahora en el cumplimiento de nuestros objetivos? ¿Sí? Entonces, dentro de ese grupo de crisis, de ese comité de crisis que creamos, hagamos una revisión del contexto. Che, el escenario que habíamos planteado hace
2 meses, 3 meses, 6 meses, cuando hicimos el análisis de contexto, hicimos el último FODA o la herramienta que usemos para hacer análisis de contexto, ¿se sigue manteniendo? ¿Sí? A partir de ese análisis de contexto, nos van a surgir, ¿qué se desprende del análisis de contexto? Lo que decía Sandra, riesgos y oportunidades. ¿Sí? No nos olvidemos de las oportunidades, las crisis son grandes fuentes de oportunidades. ¿Sí? Hoy juega un papel importante las partes interesadas, comunidad, clientes, recursos humanos. Eso es lo que dice Sofía. Sí, está claro, Sofía. Entonces, ¿cómo juegan esos roles o qué cambiaron en esas necesidades y expectativas de las partes interesadas que habíamos identificado? ¿Sí? ¿Qué requisitos hoy no estamos pudiendo cumplir o qué requisitos nuevos se le suman a esas partes interesadas? Es parte de esta evaluación de escenarios que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Ven cómo esas herramientas nos van a ayudar a tener un panorama, a poner un poco la mente en frío y dejar de actuar intempestivamente, compulsivamente en salir a apagar el incendio en el momento? Sí. ¿No vamos a apagar el incendio? Sí, lo tenemos que apagar. Ahora, una vez que medianamente nos terminamos de acomodar y apagamos el incendio, ¿sí? Pensemos en estas cosas, ¿sí? ¿Está claro esto de los escenarios, de cómo nos afecta el contexto, a las partes interesadas, a los riesgos y oportunidades? ¿Qué riesgos y oportunidades se me desprenden de todo esto? ¿Sí? Entonces, a partir de esos riesgos y oportunidades que se me van a desprender en esta nueva situación de contexto, voy a poder planificar adecuadamente las acciones. Y que las acciones no sean solamente de apagar el incendio, sino que las acciones me vayan a ayudar a, primero, remarla durante lo que dure esto, y segundo, después a salir de esto. ¿Sí? Entonces, esos riesgos y oportunidades tendrán una visión corta, mediana, y quizás podamos hacer alguna visión a un poco más largo plazo. ¿Sí? ¿Algún otro comentario de esto? ¿Quiénes han trabajado dentro de esta crisis revisando su análisis de contexto? Entonces, pensémoslo, ¿sí? Los que no tienen sistema de gestión, los que no trabajan con un sistema de gestión implementado o certificado, piensen en el análisis de contexto. ¿Qué cuestiones me están afectando y qué efectos me pueden generar esas cuestiones al cumplimiento de mis objetivos o a mi continuidad de negocio? ¿Sí? Porque eso es lo que está en riesgo hoy, en muchos casos, la continuidad de negocio. Gonzalo, Piki, me dicen que ellos han trabajado en la revisión de contexto. Genial. Genial porque para eso sirve. ¿Sí? Ese es el por qué la tenemos y hoy vemos el uso de esa herramienta clara. ¿Mm? Entonces, dijimos, paralelamente a esta formación del comité de emergencia, de contingencia, paralelamente a evaluar cuáles son los procesos críticos de mi organización y los escenarios, tenemos que tomar acciones de contingencia, ¿sí? Que fue lo que empezamos a hacer desde el primer día. Che, ¿cómo hacemos para que esto no nos afecte? Che, vos podés trabajar de tu casa, trabajar de tu casa. Vos podés seguir viniendo, bueno, vamos a seguir viniendo. Armemos los permisos. Tenemos que un montón de cosas nuevas que se nos agregaron, que tuvimos que empezar a desarrollar a partir de que explotó la bomba de la crisis, ¿sí? O explotó la bomba de esta famosa cuarentena, aislamiento social o como le querramos llamar. Entonces, esas acciones de contingencia son ese apagar el incendio que tuvimos que hacer para poder contener todo esto y que no nos explote en la cara, ¿sí? Esas acciones de contingencia tratemos de mantenerlas, ¿sí? Las acciones de precaución que extremamos de la distancia que tenemos que mantenernos, de que pusimos límites para que no haya contacto directo a menos de 1,5 metros, que es lo que se está sugiriendo,
que se cambiaron las metodologías de trabajo, fueron un montón de cosas que se fueron haciendo que deberíamos ser conscientes de todos esos cambios que hicimos para, en su momento, intentar revertirlos, porque vamos a tener que volver a la normalidad, o mantenerlos el tiempo que sea necesario para que se mantenga contenido el problema, ¿sí? Ahora, si solo nos limitamos a estas acciones de contingencia, este plan de emergencia o esta respuesta a la emergencia que realmente fue lo que implementamos desde el día -4 de esta cuarentena, no vamos a tener una visión clara de cómo va esto, ¿sí? Y todo ese análisis de contexto que estuvimos haciendo, todo ese ver cómo nos afecta, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, cuáles son esos procesos críticos, se nos puede perder de vista. Entonces, el siguiente paso de nuestro plan de contingencia para ordenarnos es las acciones estratégicas, ¿sí? Las acciones que nos van a llevar a ver cómo salimos de esta contingencia, cómo la remamos en el durante. Ahora, estas acciones estratégicas son las acciones que no son de la reacción del día a día, no son de lo que vamos trabajando en el momento a momento, sino que son acciones que van a llevar un esfuerzo extra, que van a llevar a cambiar métodos, van a llevar a cambiar formas, y nos van a llevar a pensar a futuro. Entonces, estas acciones estratégicas deberían estar planificadas, ¿sí? Y de vuelta, haciendo el paralelismo, hicimos el análisis de contexto, los que tenemos el sistema de gestión, partes interesadas, vimos cómo cambió ese contexto, cómo cambiaron esas necesidades y expectativas de las partes interesadas, y de ahí identificamos que hay nuevos riesgos y oportunidades que nos salen. Estas acciones estratégicas son las que deberían estar enfocadas a contener esos riesgos y a aprovechar todas las oportunidades que nos surgieron, ¿sí? Los riesgos más grandes que van a ser a los que no nos dejan seguir como empresa, o las oportunidades más grandes que van a ser las que nos potencian el negocio por una situación diferente. Entonces, como todo plan de acción, ¿sí? Hoy lo tenemos, si estamos dentro del sistema de gestión, el plan de acción para abordar riesgos y oportunidades, ¿sí? ¿Qué acciones vamos a hacer? Y como todo plan de acción, lo que debería tener o debe tener es qué acción vamos a hacer, qué recursos me hacen falta para que esa acción se lleve a cabo adecuadamente, para poder implementarla y poder mantenerla el tiempo que sea necesario o llegar al objetivo que tiene esa acción. ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Sí? Por ahí no es el responsable de ejecutarla, pero sí el responsable de rendir cuentas si esa acción se cumple o no se cumple. ¿Y qué plazos nos vamos a dar? ¿Cuándo empieza y cuándo termina esta acción? Si es que la acción tiene un fin. Entonces, armar un plan estratégico para salir de esto, para transitar y salir de esto, es la manera como vamos a poder después revisar y ver si esto realmente nos dio o no nos dio resultado. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguno tiene algún comentario? ¿Cómo han manejado estas cuestiones un poco más estratégicas? ¿Sí? ¿Alguno ha armado un plan de acción para responder y ver cómo salir de esta crisis? ¿Sí? Creemos que este método no solamente va a ser adecuado, hoy lo tenemos, es necesario porque estamos en el medio de, pero ¿cuántas veces nos pasa que hay cosas que nos sacuden el tablero dentro de una organización y que salimos a la Bartola, salimos corriendo a paliar y tratar de tapar baches y no nos ponemos a pensar y a planificar adecuadamente y ver qué cosas nos puede dejar esa crisis? Entonces,
creo que este plan es un plan, o este método, estos pasos, nos pueden ayudar mucho de acá en adelante. ¿Sí? Bien, los que no se pusieron a pensarlo, es muy saludable y razonable que empecemos a hacerlo. ¿Sí? Los que tenemos sistema de gestión implementado, los que estamos trabajando bajo un sistema de gestión, tenemos esa herramienta, ¿sí? Las acciones para planificar riesgos y oportunidades. ¿Sí? Víctor comenta que tuvieron un empleado en cuarentena al regreso de vacaciones de Brasil. Su hermano, que también trabaja con nosotros, se mudó temporariamente hasta terminar la cuarentena. ¿Sí? Entonces, dos empleados, uno que estaba de vacaciones, otro que era empleado, vivían en la misma casa, uno se tuvo que mudar de su casa para que el hermano pueda hacer su cuarentena obligatoria. Son acciones de contingencia reales que nos pueden salir, eso es parte de la contingencia y de las cosas que tuvimos que organizarlo. ¿Sí? V. Meroli, no sé tu nombre, perdón. Creo que hasta ahora hemos enfocado acciones de contingencia, todavía no hemos empezado a pensar acciones estratégicas. ¿Sí? Creo que ya es tiempo, ya nos estamos organizando, ya han pasado 2 semanas y creo que medianamente lo que teníamos que hacer o está en marcha o la estamos tratando de controlar. Entonces, tratemos de empezar de bajar, poner acciones en frío, perdón, la cabeza en frío y empezar a tener esa visión de, che, bueno, el incendio ya medianamente está controlado, no está apagado ni mucho menos. Ahora, veamos qué pasa después del incendio. Vanessa Meroli, Vanessa, perdón. Voy leyendo los chats para los que no están, así nos ordenamos con los de afuera y después nos ordenamos puertas adentro, dice Víctor, respecto a lo que hablaba de los 2 empleados. L. López, ¿sos Lucre? Sí, nosotros también tuvimos acciones al estilo y cosas más, pero son solo acciones de contingencia, nos falta trabajar en un plan estratégico. Víctor dice, como trabajamos con insumos alimenticios, parte de las acciones que todos implementan hoy ya las teníamos en práctica y las mejoramos, todo lo que es cuidados sanitarios y algunas precauciones de manejo de productos, los que trabajan con alimentos, muchas de las cosas ya tenían medianamente implementados, había que hacerle algunos ajustes. Estratégicas en 2 etapas, en lo inmediato, cómo arrancar con lo que los clientes nos plantean para el arranque, dice Gonzalo. ¿Sí? Entonces, después estamos planificando en los próximos 5 meses por la baja de programas, producto de la baja de pedidos. Gonzalo, ¿de qué empresa sos? Entonces, han tenido baja de programas y baja de pedidos de cliente, entonces están tratando de paliar las necesidades de clientes hoy. Ah, Metalúrgica Roma, bien, Gonzalo. Son acciones que nos van a llevar, che, ¿cómo hacemos para mantener nuestro funcionamiento? Una metalúrgica se ve altamente afectada por lo que está pasando, no pueden trabajar ellos, algo que tengan, pero creo que no. Entonces, buscar cómo vamos a sobrevivir estos meses y ver cómo podemos ajustar cada uno de nuestros procesos, cómo podemos diversificarnos o no, cómo vamos a salir. Esas son las acciones estratégicas que nos van a dar lugar, nos van a dar paso desde ese análisis de contexto que estábamos hablando, ¿no? De ver cómo nos está afectando todo eso y cuáles son las cosas que nos van a dar. Piki dice, nosotros ya teníamos el plan y funcionó perfecto, la empresa de software, todos a su casa antes de la cuarentena. Bueno, las empresas de software eran una de las adelantadas que con el trabajo remoto ya estaban experimentando bastante y salvo alguna adecuación de accesos remotos y cosas así, se pueden medianamente acomodar. El tema con las empresas de software que hoy están viendo, estamos con la gente del clúster también y sus planes de contingencia, es qué pasa con los clientes de esas empresas de software, cómo siguen trabajando con sus clientes, ¿no? Sí, Metalúrgica Roma es una autopartista. Gracias por la aclaración, Gonzalo, para todos.
Víctor habla de que están ajustando los in itinere al ingreso y al egreso, ya que son iguales por lo que analizamos, ¿sí? Las precauciones para que la gente llegue y salga de la empresa, las empresas que siguen funcionando, che, ¿qué precauciones vamos teniendo sobre nuestra gente para que no se nos caigan soldados y para cuidarlos también a ellos, que son los que tienen que seguir saliendo a la calle, ¿no? Daniel Díaz, desde La Rioja. Buenas tardes, hasta la semana se tomaron medidas paliativas, pero desde esta semana se organizaron reuniones para desde la cabeza de la gerencia redefinir el curso, analizar qué pasará con la demanda de productos, desde el área de producción desmenuzar los sectores y procesos para incorporar nuevos riesgos en cada uno de ellos, lo que hablábamos. Bien, bastantes ejemplos de lo que veníamos hablando. Che, ¿cómo vamos a reorganizarnos internamente y cómo vamos a reorganizarnos en vista a la parte externa para esto? Y esas son estas acciones estratégicas que tenemos que plantear. ¿Sí? Gonzalo de Maglione. ¿Sí? Las empresas de acopio de cereales, exportaciones, convivencia con camiones que vienen de diferentes sectores del país, países limítrofes. ¿Sí? Muchas cosas diferentes que afectan según el rubro y que son cuestiones de contexto que tenemos que analizar y tenemos que ver y que nos van a llevar a estas decisiones estratégicas, aparte de las decisiones de contingencia que estuvimos viendo. Dentro de las acciones de contingencia, en muchos de los casos, fue la organización del trabajo remoto. ¿Sí? Lo pusimos como una parte de este plan de contingencia porque salimos todos corriendo, los que se tuvieron que quedar en las casas, les dijeron, che, empezá a trabajar remoto y ninguno sabíamos, o muy pocos sabíamos cómo iba a hacer eso, qué herramientas íbamos a necesitar. Las personas tenían los recursos de conectividad, tenían las aplicaciones necesarias, qué trabajos dentro de la organización se podían hacer en forma remota y cuáles no, ¿sí? Porque eso pasa también. Hay cosas que se van a poder hacer y cosas que no. Lo pusimos como un apartado especial dentro de estos 12 pasos, por eso, porque es para la mayor parte, salvo algunas tecnológicas y algunas empresas que habían empezado a desarrollarlo, para la mayor parte es algo completamente nuevo y que no todo se va a poder reemplazar con ese home office o con ese trabajo remoto. Hay que tener cuidados con este trabajo remoto y hay que saber organizarlo y está bien, pudimos dentro de esas acciones de contingencia poder zafar de alguna manera. Bueno, ahora tratemos de organizarlo como una cuestión estratégica, porque esto me puede llevar hasta el lunes de la semana que viene, o puede llevar 15 días más, un mes y medio más, todavía no sabemos, no estamos claros de cuánto puede llevar. Entonces, ¿qué tareas vamos a hacer de manera remota? ¿Cómo vamos a medir los resultados de esas tareas? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de eso? ¿Sí? ¿Le dimos los recursos necesarios a las personas que están en su casa trabajando? ¿Qué hace falta para poder completar eso? Entonces, es un punto clave o es un punto importante también dentro de esta reorganización, empezar a pensarla y a evaluar y analizar esta tarea remota que empezamos a desarrollar. El siguiente paso son las acciones operativas. ¿Y por qué la pongo acá o por qué cayó acá el tema de las acciones operativas? Porque si bien muchas de estas cuestiones operativas se trabajaron también en esas acciones de contingencia, hoy lo que necesitamos es organizar y alinear estas acciones operativas también de acuerdo a las acciones estratégicas que definimos. ¿Sí? Hay muchas acciones estratégicas que si no las ponemos en tierra dentro de los procesos operativos, ¿sí? Nunca van a llegar a tener el resultado que necesitamos. Entonces, planifiquemos todas esas acciones operativas para que nos ayuden
a cumplir esas acciones estratégicas y que para cuando, en el momento de la crisis, podamos esos procesos fundamentales que habíamos definido al principio, que se transformen en procesos operativos que funcionen de la mejor manera posible y de la forma más eficaz posible. Y después, que esas acciones operativas lleven y vuelvan a la normalidad de una manera lo más ordenada posible también. Entonces, tenemos las acciones de contingencia, las acciones estratégicas y las acciones operativas. ¿Sí? El home office o el trabajo remoto es parte de esta organización de las tareas operativas. Lo desprendimos por lo que expliqué antes. ¿Sí? El home office bien realizado puede ser una oportunidad de mejora del trabajo en el futuro, cambio de paradigmas. Yo creo que sí, Gonzalo, va a ser un antes y después de esto. Nos estamos dando cuenta que hay muchas cosas que las podemos hacer a distancia, que las podemos manejar y las podemos gestionar, e incluso cosas que se hacen mucho más eficientemente desde fuera que desde dentro de una oficina, por ejemplo. Entonces, si somos capaces de evaluar después la eficacia de cada una de estas acciones y cuáles fueron los resultados que nos fue dando, cómo fuimos capaces de organizarnos y acomodarnos con estas cosas, es muy posible que ese cambio de paradigma se dé en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, cambios en procedimientos operativos, como estamos viendo ahora, en el trabajo remoto, en las metodologías y formas de trabajo, son las oportunidades que hoy nos está dando esta crisis. Es parte de la oportunidad que tenemos que intentar poder aprovechar. Vamos al paso 8. ¿Sí? Plan de comunicación. Esto también es parte de estas tareas operativas. Si tenemos sistemas de gestión, sobre todo los integrados que empezaron a hablar de planes de comunicación antes que los sistemas de calidad que lo tomaron después, pero en todos los casos tenemos procedimientos de comunicación o mínimamente canales de comunicación que están claramente definidos o deberían estar claramente definidos en diferentes formas dentro de las organizaciones. Algunos tendrán matrices, otros tendrán procedimientos, otros tendrán métodos un poco más informales establecidos de comunicación, pero hay una serie de canales y formas de comunicación internas. Ahora, con este sacudón, hay un montón de cosas nuevas, distintas, que tenemos que comunicarlas, tenemos que ser claros, tenemos que mantener informados a las partes interesadas, ¿sí? A los empleados, a la dirección, a los dueños, a los clientes, a los proveedores, ¿sí? Cosas nuevas que vamos a tener que comunicar. Entonces, qué, cómo, quién y cuándo actuar para mantener una comunicación constante con clientes, empleados, proveedores y cualquier otra parte interesada es una cuestión fundamental. ¿Sí? ¿Por qué en este punto 8? Y porque si no tenemos claras cuáles van a ser nuestras acciones de contingencia que tomamos, las acciones estratégicas y las acciones operativas que tenemos definido, y la comunicación va a ser un bardo por cualquier lado, porque vamos a estar en información y desinformación, que es lo que está pasando en muchos sentidos, oficial y extraoficialmente, con la información sobre la pandemia. Che, usemos barbijo, no usemos barbijo, che, el alcohol en gel, lavate las manos, salí, y un montón de información bola que anda dando vuelta. ¿Por qué? Y porque no está claro cuáles son las acciones que se van a ir dando. ¿Sí? Esas acciones van a ser permanentes y van a permanecer por siempre. No creo. Vamos a tener que estar atentos porque todo esto cambia en el día a día. ¿Sí? Entonces, esa comunicación, este plan de comunicación, tiene que ser una herramienta esencial para que todos tengamos claro, che, esto habíamos dicho al principio que era así, no, hoy lo cambiamos porque cambió alguna situación. ¿Sí? Este plan de comunicación y tener claro quién tiene que estar enterado de qué cosas es lo que nos va a permitir andar medianamente aceitados y que todos sepan cuál es su rol dentro de
dentro de esta movida, dentro de este plan. Recursos, ¿sí? Cuando hablamos de acción estratégica, yo les había dicho, definamos qué recursos. Bueno, en forma general, para todas las acciones, para las acciones de contingencia, las estratégicas, las operativas y para la comunicación, ¿sí? ¿Qué recursos nos están haciendo falta? ¿Lo que tenemos es suficiente? ¿Los tenemos bien asignados a los recursos? ¿Sí? ¿Dónde hay cosas que me están sobrando que puedo reasignar para otro lado? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para eficientizar todo esto? ¿Mm? Es muy importante que lo tengamos claro. Estamos en una época en que por ahí los recursos financieros están disminuyendo por todos los impactos que pueden estar teniendo muchas de las empresas en cuanto a cobranzas y facturación, ¿sí? Ahora, hay muchos recursos, por ejemplo, tiempos, que hay empleados que antes estaban a full y porque no están en procesos críticos o están en procesos que hoy están en stand-by porque no pueden desarrollarse, tengo tiempos libres y tengo cabezas libres que me pueden ayudar a otro tipo de cosas. ¿Mm? Entonces, esa determinación de qué me hace falta para cada una de esas acciones y cómo puedo reasignar lo que tengo como para poder cumplir y dar seguimiento a esto, es fundamental. Entonces, cada una de las acciones tratemos de que tengamos claro qué nos hace falta, ¿sí? De vuelta, para los que tienen sistema de gestión, esto no hace falta que tengamos un registro ni que hagamos grandes informes de un listado de recursos. A ver, con que el comité de crisis haya analizado las acciones y que sepa para cada una de esas acciones qué es lo que necesite, que seamos conscientes, y el que tiene que asignar esos recursos o el que tiene que administrar esos recursos la tenga clara, es suficiente, ¿sí? Si tenemos para cada una de las acciones y podemos identificar documentadamente y eso nos va a permitir después poder evaluar cuando esto pase y veamos a ver si usamos bien o no las cosas, ¿sí? Pero con todo esto, los que tienen sistema de gestión no se pongan locos en documentar mucho y cosas, porque documentemos si es necesario para tener ese aprendizaje y que nos quede el aprendizaje para futuro, ¿sí? Nos dice Sofi, en el caso se da justo en tiempo de cosecha, estamos en plena cosecha de maní, el tema de recursos, tanto humano como tiempo, tuvimos que evaluarlo y reorganizar, ¿sí? Están en plena producción ellos, entonces el tema de recursos es fundamental, ¿sí? ¿Cómo hacemos para poder seguir funcionando, estar en picos de producción y que esto no nos afecte? Gonzalo, capacitar rápidamente a toda la organización para que todos sepamos de todo y dónde asignar los mismos y de dónde provienen, ¿sí? Parte de los recursos, parte del plan de comunicación, parte de las acciones estratégicas o acciones operativas es la capacitación, ¿sí? Si necesitamos reasignar gente de un lado al otro y vamos a tener que capacitarles o darle una formación mínima o inducirlas o como querramos llamarle, ¿sí? Hacer minuta de las acciones definidas y las reuniones del comité es una opción, sí, eh, para poder dar seguimiento, ¿sí? Todo lo que vayamos definiendo y vayamos viéndolo, tratemos de que quede de alguna forma registrado, porque si no después vamos a llegar a un resultado y vamos a decir, che, ¿y cómo llegamos a esto? Y en todo este caos que se está generando, va a ser difícil que podamos seguir la línea y que en la memoria tengamos todos del cómo se llegó, por decisiones que pueden ir encontradas en diferentes momentos y que no nos demos cuenta y que lleguemos a un resultado que no era el esperado y esté. Entonces, por ahí esas decisiones que se van tomando, tratar de tener algún apunte, alguna minuta, algún comentario, si hice un plan de acción formal, hacer algún comentario en la acción del plan formal, etcétera. ¿Sí? El problema va a ser acordar las necesidades del negocio y las de autoprotección de las personas y el grupo. Bueno, eso está pasando muchas veces, o empresas que tienen que seguir funcionando y la gente tiene miedo de ir, ¿sí? ¿Cómo le están manejando a eso? Con mucha comunicación nos dicen, nosotros el tema de los eventuales no podemos contratar
Lucre López es de Cliva Neuquén también. Entonces ellos tienen eventuales que usan de reemplazos para la operación del servicio. No podemos contratar por no poder hacerlos preocupacionales. La alternativa es trabajar con consultoras, gente tercerizada, ¿sí? Entonces, tenemos gente de baja, gente que tiene miedo de ir a trabajar, gente que se protege a sí mismo y por mayor conciencia o por ese miedo que se genera. Gonzalo dice, armamos un protocolo bastante completo para el cuidado interno del personal y darles mayor tranquilidad. Esas son formas de generar protocolos de protección y que las reglas estas de distanciamiento se mantengan también en los lugares de trabajo y aseguremos que las personas salgan de su casa, lleguen a la empresa y vuelvan a la empresa sanos y cuidados y que se sientan de esa forma, ¿sí? Entonces, es parte de las acciones para eso, para asegurar que los recursos que necesitamos para seguir adelante, para implementar todas esas acciones, los vamos a tener y los vamos a tener cuidados. ¿Sí? Sandra dice, constante comunicación con los trabajadores, información respecto a las medidas a tomar. Se les está brindando información de los cuidados que deben tener. Nosotros, al ser una empresa de software, estamos trabajando todos en la modalidad de home office, ninguno está saliendo a trabajar. Las empresas, decíamos, las tecnológicas, tienen esa posibilidad. A mí me tocó ir el día antes que se estableciera la cuarentena, estábamos con un cliente en Ciudad Empresaria, ahí acá en Córdoba, para los que no son de Córdoba, es un polo donde hay muchas empresas y hay varias empresas tecnológicas, entre ellas Mercado Libre, y el edificio de Mercado Libre estaba totalmente desierto, ya 2 o 3 días antes de la cuarentena habían establecido el home office y no había nadie ahí adentro, ¿no? Entonces, protocolos internos es parte de las medidas operativas, las acciones operativas que estábamos hablando antes de cómo proteger a la gente. ¿Sí? El contexto cambió rotundamente, el FODA realizado a inicio de año ha cambiado completamente, está claro, Dani Díaz, y esto por el tiempo indefinido, por lo que paralelamente a las medidas que se adopten debemos volver a planificar el año adecuándonos a este contexto. Acciones estratégicas que estábamos hablando, proveerle internet a un empleado, esto es parte de los recursos necesarios para poder mantener operativamente a las empresas. La administración trabajando en home office, reducción de turnos, guardias mínimas para el resto de las áreas, en el molino ahora, es un molino harinero, ¿sí? Entonces, los administrativos trabajan desde casa, pero la parte de operación estimo que deberían seguir operando normalmente, entonces está eso, che, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que esa comunicación y ese trabajo de una parte de la empresa que está en su casa y la otra parte que sigue dentro de la empresa, se siga desarrollando adecuadamente? ¿Sí? Son diferentes escenarios y diferentes cosas que tenemos que pensar, y ahí van saliendo ahora ejemplos de lo que hablábamos antes de las acciones estratégicas y operativas que vamos a tener que trabajar, y que está bueno que, fíjense cómo está bueno que las tengamos claras y las tengamos listadas de alguna manera para poder saber qué decisiones hemos tomado y para ver si las mantenemos o si decimos, che, no, la verdad que la pifiamos, nos equivocamos y tenemos que cambiarlas. Dependiendo de las necesidades del rubro de cada empresa, administrar el recurso, es decir, si se puede hacer más tareas desde casa, lo hago desde la misma, y si van los del sector, recursos que solo se necesitan. Para documentar el ingreso de un grano no hace falta que el administrativo esté en la oficina. Eso sí, el encargado de planta, de esa manera disminuimos el tránsito de personas, ¿sí? Entonces, estamos cambiando nuestros procesos operativos, las empresas que están hoy funcionando están haciendo cambios en ciertas funciones y responsabilidades, ¿sí? Ahora, tener claro esto nos va a permitir después poder evaluar si esos cambios fueron eficaces, y quién te dice que a lo mejor eso se puede seguir manteniendo, ¿sí? O no, o lo tenemos que revertir, que fue la acción de contingencia y después eso vaya a tener que revertirse. ¿Mm?
Bien, esto ya lo habíamos hablado. Para cada acción que definamos, responsabilidades claramente definidas de quién es el que tiene que hacerlo, quién es el que tiene que controlarlo y quién es el que tiene que rendir cuenta porque eso se cumpla adecuadamente y que dé los resultados que estábamos previstos, y que si no se cumplen esos resultados, proponer cosas distintas a lo que venimos haciendo. Entonces, esas responsabilidades tienen que estar claramente definidas para cada una de estas acciones y esas decisiones que tomamos. Comenta 2018, no sé quiénes debe estar conectado con algún usuario. Estamos trabajando en que la gente que queda trabajando presencial comprenda que quienes hacen home office están trabajando full time. Es un cambio. Ah, Cande, perdón, no te había... Cande también de Molino ahora. Entonces, ellos tienen gente home office y tienen gente presencial. Entonces, sí, considerar y que la gente que está haciendo home office, tanto los que van a la planta como ellos mismos que están haciendo home office, sepan que en el horario de laburo se labura, considerando también las circunstancias particulares de cada uno, y eso también hay que considerarlo en el punto que hablamos de home office, ¿sí? En la organización del home office, tengamos en cuenta que si bien nosotros tenemos un horario establecido de laburo donde tenemos que contactar a nuestros clientes, nuestros proveedores, con la gente que está en planta, que pueda estar, hay gente que va a estar en su casa y que va a estar con los chicos que no van al colegio, y que es probable que dentro de esas 8 horas, 9 horas o el tiempo que sea necesario, y tenga problemas para hacer esos trabajos también. Entonces, eso también son cosas que hay que considerar al momento de la organización del home office, ¿no? Daniel Díaz dice, hay algo que será difícil de llevar, quienes van a trabajar sienten que están asumiendo en riesgo los sectores operativos, y quien lidera esos equipos lo hace remotamente, genera un impacto duro en las relaciones laborales. Sí, son las cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de establecer estos procedimientos de trabajo remoto, y bueno, tratar de que el que tenga que ir se sienta protegido, que no es que yo me quedo en mi casa y te mando a vos al muere, ¿sí? Eso es manejo de la gente que tenemos que tener en cuenta claramente. De todas formas, hoy es difícil amalgamar el trabajo home office con la realidad de cada uno en su casa, chicos, hijos chicos, tarea de colegio, cuestiones domésticas, es lo que decía recién. ¿Sí? Eso es difícil, ¿cómo puede contener la empresa esa realidad también? Hay que acomodarse, ¿sí? Hay que tratar, hay cosas que se pueden considerar o no, hay cambios de funciones que se pueden llegar a plantear para esas personas que están con esas dificultades en sus casas, por eso es importante conocer al equipo de trabajo, ¿sí? Conocer con quién estamos laburando y qué background o qué contexto también tienen en cada uno en sus propias casas, ¿sí? No es lo mismo alguien que viva solo que alguien que tenga un par de chicos que tengan que hacer las tareas y que tengan que hacer cosas. Entonces, conociendo el equipo de trabajo, yo voy a saber si esa persona, qué posibilidades hay que rinda al 100 o no, ¿sí? Ven que son todas cosas que van surgiendo, que son las cosas que nos deberíamos preguntar al principio, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos que debemos mantener y qué contexto, qué cuestiones de contexto nos afectan? ¿Sí? Contexto externo y contexto interno también, ¿sí? Esta es una cuestión de contexto interno, la familia de los empleados que tienen que hacer home office. ¿Mm? Entonces, de acá salen esas cuestiones operativas y estratégicas, y de ahí surgen, de ese análisis surgen las acciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Como tuvimos que salir corriendo a tirar gente a la casa a trabajar, tirar entre comillas, perdón, que no se malentienda, nos estamos dando cuenta ahora de estas cosas, no nos dimos cuenta al momento del día 1 que dijimos, che, no puede venir nadie, bueno, conectate remoto.
¿sí? Ahora estamos viendo, che, no, pero este se tiene que conectar remoto, tiene una reunión de 3 a 5, y de las 2 horas de reunión estuvo 1 hora y media atendiendo al chico que venía, que le pedía asistencia de los deberes, o que tiene un chico de 2 o 3 años que viene, se le cruza, se le trepa por la cabeza y no lo puede, y es lógico que pase, ¿sí? Entonces, cosas a considerar, y es parte de ese análisis que ahora que lo conocemos, y bueno, considerémoslo como cuestión de contexto, como cuestión del análisis que hicimos al principio, ¿no? El anteúltimo punto de este plan de contingencia es la implementación de las acciones, ¿sí? Si hicimos un análisis de contexto espectacular, definimos qué acciones íbamos a tomar, definimos nuestro plan de comunicaciones, definimos qué recursos nos hacían falta, quiénes eran los responsables, todo lo que vimos hasta ahora. Y todo eso no somos capaces de que se lleve a la marcha, de que se ponga en marcha y que se ejecute adecuadamente, vamos a perder todo el trabajo y todo lo que hicimos va a ser el vicio. Entonces, si este orden que vamos a estar no lo vamos a implementar de una manera ordenada, no lo hagamos. Entonces, asegúrate que las acciones planificadas se ponen en marcha y que todos los responsables asignados son conscientes de la misma, ¿sí? Estos son los líderes, ¿sí? Los líderes, los jefes de equipo, como les llamemos, ¿sí? Tienen que estar pendientes, y ahora más pendientes que nunca, ¿sí? Particularmente en los trabajos remotos, ¿sí? La gente que está trabajando remoto, el líder, ¿cuántas veces se conecta con la gente? ¿Cómo le pide esa realimentación? ¿Sí? ¿Cómo se asegura que lo que tienen que hacer lo están haciendo y se está cumpliendo? ¿Sí? ¿Cómo vemos los resultados? Estando todos juntos en la oficina, es mucho más fácil, estamos todo el día al lado, nos vemos, yo voy viendo resultados, voy planteando acciones, vamos evaluando los problemas que van surgiendo, pero estando remoto, che, tuvo 4 problemas durante el día, me llamó por cada uno de los 4, si yo lo tenía al lado, seguro que levantaba la mano. Ahora, ¿cómo yo como líder me aseguro de que eso no fue se dilató la tarea o no se cumplió con un cierto objetivo? Entonces, asegurar que se implementan las acciones es una cuestión fundamental para que este plan nos sirva y realmente vaya adelante. Y el último punto es el seguimiento, ¿sí? ¿El seguimiento qué es? ¿Sí? Hay que lograr el compromiso de los responsables más que el involucramiento. Sí, Gonzalo, sí. Yo creo que involucrarse también es comprometerse, ¿no? Pero sí, el compromiso de que cada responsable está al pie del cañón y que va a cumplir con lo necesario. Entonces, en los diferentes niveles tendremos que hacer ese seguimiento de la implementación, y a partir de este punto del seguimiento, mantener reuniones periódicas para asegurar que el plan se encuentre en marcha, evaluar la eficacia de las acciones y considerar cambios, ¿sí? Estamos con idas y vueltas constantes en las cuestiones de contexto hoy. Está todo muy revuelto, entonces todo puede cambiar de un momento a otro. Entonces, tengamos reuniones periódicas, ese liderazgo, ese seguimiento, el involucramiento de la gente, particularmente de estos que estamos dentro de ese comité de crisis, se supone que son las personas que manejan a la organización mínimamente en las cuestiones de decisiones y las cuestiones más operativas o de estrategia. Entonces, cada uno de los integrantes de ese comité de crisis tendrá a su cargo muchas de las acciones de los planes y estos seguimientos para ver si las acciones se están cumpliendo adecuadamente, cuáles son los problemas que están surgiendo, cuáles son las cosas que se van viendo, ¿sí? Realimentarlas a ese plan o pensar cosas nuevas o ver cómo hacemos para que esto sea eficaz. ¿Sí? Bien, estos son los 12 pasos. Yo creo que en un orden, en otro,
de una manera medianamente secuencial, fue una forma de dar una cierta línea al trabajo de todo lo que venimos haciendo. ¿Sí? Yo, por lo que vamos viendo en el chat, y yo creo que todos están viendo, no creo que les haya contado mucho nuevo de lo que se viene haciendo. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos vienen trabajando ordenadamente y secuencialmente? ¿Cuántos son capaces de hacer un seguimiento claro y de medir resultados, o que van a ser capaces de medir resultados? Porque hoy creo que todavía no estamos midiendo resultados, estamos en una fase bastante operativa y de revisión constante de muchas de las acciones. ¿Sí? Pero acordémonos que eso, tenemos que tratar de medir resultados. ¿Sí? ¿Qué cosas nos sirvieron? ¿Qué cosas no nos sirvieron? ¿Sí? ¿Qué cosas deberíamos mantenerlas a futuro y qué cosas tenemos que revertirlas y volver a como estábamos antes? ¿Mm? Eso es parte de este seguimiento y medición. Y creo que si no tenemos las cosas claras y ordenadas, o por lo menos, a ver, no digo que tengamos todo metido dentro del sistema de gestión, los que no lo tengan, que tengan un listado claro, sino que por lo menos en la cabeza tengamos en clara esas órdenes, esas acciones y ese orden, y que identifiquemos cada uno de estos pasos y cómo los vamos llevando y haciendo. ¿Sí? También va a depender del tamaño de la organización. Hay organizaciones más chiquitas, mucho más puntuales, que pueden manejarlo de esto de una manera más informal y va a ser lo mismo efectivo. ¿Sí? Podría implementar esta misma secuencia de pasos en mi casa. ¿Sí? Me voy a poner a escribir no, pero bueno, por lo menos tener ese orden mental y poder hacer un seguimiento de esto. ¿Sí? Bueno, ahora yo los escucho a ustedes. ¿Sí? Esta metodología la estamos tratando desde ASG de aplicar nosotros con los clientes que podemos, que lo requieren, con los que estamos tratando de aplicar esto y tratar de ordenarlo de alguna manera para ayudarlos. Si bien por ahí puede estar o no dentro del alcance de lo que nosotros hacemos dentro de nuestro asesoramiento, pero creímos en su momento, esto lo presentamos la semana pasada, internamente dentro de la consultora, y estamos todos alineados y abocados a ayudar a nuestros clientes. Los que no hayan empezado todavía con algo así y crean que lo necesitan, de los que están trabajando con nosotros, pídanselo a su asesor, porque todos estamos al tanto de esto y somos conscientes, ¿sí? Y les podemos dar una mano. Silvana dice, es la primera vez que trabajo de casa, tengo un niño pequeño y tuve que cambiar mis horarios para cumplir mis responsabilidades sin dejar de atender a mi hijo. Sí, Silvana. Hay un momento en que alguien tiene que ser el malo o el sargento y ponerse firme con el cumplimiento. Sí, puede ser también, Víctor. Bueno, voy a romper el hielo, yo voy a habilitar el audio, Javier. Hola, Dani, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Es por ahí largo de escribir, así que por ahí era más fácil comentarte un poco cuál es la situación nuestra desde acá. Antes que Sí, sí, por nada, eso. para que se conozca el contexto, pertenezco a una empresa ubicada en La Rioja, dedicada a la fabricación de mobiliario escolar. ¿Sí? En ese contexto, viendo que estamos dentro del rubro metalúrgico y podemos hacer además otro tipo de productos, tenemos que repensar todo, porque viendo que las clases no van a empezar mínimo hasta después del segundo semestre, la demanda fuerte de mobiliario escolar no se va a activar este año, con lo cual tenemos que redireccionar la empresa. Por un lado estábamos avanzando con un proyecto para la venta online a través de Mercado Libre. Bueno, hoy es potenciar todo eso y buscando nuevas líneas de productos para un poco salir del rubro escolar y no dedicarnos de lleno a eso, que es lo que hoy creemos que se va a resentir, una demanda que hoy va a ser bastante escasa en este momento, ¿no? Pero más allá de toda la parte esta, vamos al día a día,
a lo que nos ha ido sucediendo. Desde la parte gerencial, uno se ve bombardeado de llamados, de cosas, y el día a día se llena automáticamente. Hay cheques por cubrir, cuentas bancarias que acomodar, un montón de cuestiones para resolver. Pero en los sectores quizá de mandos medios u operativos, esa no es la realidad. Entonces, hubo un nivel de relajación por parte de esos sectores de la empresa que hoy estamos luchando para que se activen. Y en esa lucha empezamos a sugerir, por ejemplo, el armado de rutinas, ¿no? El plantear, armar un horario laboral, generar un contexto de trabajo, armar un pequeño espacio, y estamos tratando de mentalizarlos de eso, inclusive hasta para ordenar, nos tenemos que meter un poco en la familia de cada una de las personas, de decir, bueno, a ver, yo también tengo niños chicos, los levanto temprano y hacen un horario escolar, entonces los pongo a hacer la tarea en el horario en el que yo trabajo, en otra habitación, y también evito que estén jugando al Fortnite atrás mío o pateando una pelota, ¿no? Una mezcla de cosas muy domésticas con cosas laborales que empezar a gestionar. Así que bueno, básicamente hoy estamos en esa etapa, pero el mensaje claro que quería dejar, hemos notado eso, ¿no? Sectores a los cuales los problemas van a llover y hay sectores en los que hay que delegar porque no van a llegar de manera automática. Es uno el que tiene que empezar a delegar y a reasignar, como decías vos, en una de las etapas del proceso, para que la gente se mantenga activa también. Sí, sí, sí. Está claro y está bueno, Dani, lo que me comentaste de esas alternativas que están buscando de Mercado Libre, porque esas son las oportunidades que tenemos que empezar a encontrar de esta crisis, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes, que de toda crisis surgen muchas oportunidades y creo que sentarse y pensarlo es importante. Sandra dice, si la dirección no se compromete es muy difícil. Sandra, creo que si la dirección no está comprometida con una línea de acción y está desordenada en su gestión, más oportunidad que esta de presentarles una forma de ordenarse y de tratar de gestionar esto, es una manera de decir, che, estoy al lado tuyo y vamos a tratar de salir de esta, ¿no? Canda dice que más o menos es lo que venían haciendo. Sí, yo creo que está claro que esto no sale de mucho más que del sentido común, y que muchos lo hacen, pero cuando lo vemos reflejado así, lo vemos todo puesto con un cierto orden, por ahí nos ayuda a acomodar un poco los tantos y tener una visión un poco más clara, ¿no? Nos saca un poco del caos que nos genera todo esto. Debemos pensar que esto recién comienza, va a llevar no menos de 4 meses y un contexto mundial de crisis de salud, obvio, pero también económico. La recuperación va a ser muy lenta, el impacto de la economía se espera que sea grande, y bueno, se habla de cambios de paradigma a nivel económico mundial, cosas hasta de la caída del capitalismo, cosas de predicciones que se están hablando, que estamos en medio de una crisis y todavía no podemos saber qué va a desprenderse de todo esto, pero sí creo que podemos vernos a nosotros mismos, que nos conocemos a nosotros mismos como empresa o como personas, y poder planificar y tratar de llevarlo adelante. Un riesgo a analizar, ¿qué hacer si un colaborador se enferma? Sí, 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 claro que son riesgos a analizar, sobre todo para la gente que tiene gente trabajando en la calle. Tenemos varias empresas que son empresas de limpieza o empresas de control de plagas o otras empresas de transporte, que no solamente tiene gente que va y viene a una planta, sino que está circulando constantemente, y el tema de tener un colaborador que se pueda enfermar es un riesgo que hay que contemplar en estos momentos. Bueno, gente, de mi parte, esto era lo que queríamos transmitirle, compartir con ustedes, contarles nuestra experiencia y un poco tratar de esto, de este compartir experiencias entre todos, para que, bueno,
podamos llevarla esta de la mejor manera posible. Estamos todos metidos y va a estar. Creo que nada más. Les agradezco un millón la presencia. Espero que bueno, eso, hayamos podido aportar, que haya sido útil.